6 minutos en el Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101. Vámonos de inmediato en nuestra ronda de comentarios de este día, viernes 13. Recuerden que el viernes 13 es más anglosajón, el martes 13 es más hispano, más latino, más relacionado a la cultura que le damos de España. En el caso del viernes 13, generó casi todo un modelo de películas de terror, de cortos de películas de terror. Incluso había una serie así mismo, se llama Viernes 13, que yo de muchacho la disfrutaba mucho. A mí me encantaba el cine de terror de niño. No sé si era para ver a mi hermana asustarse o qué, pero me quedé con el gusto para siempre de ver cine de terror. Te voy a mandar unos cortos de terror buenísimos que he visto. Te van a encantar. No vas a poder dormir sola nunca en tu vida. Es muy buenos, muy buenos. Vámonos de inmediato entonces. Miren, compañeros, si bien le vamos a respetar, por supuesto, su preeminencia en el tema internacional a Rosendo, sí le voy a tomar un poquito prestada la batuta. Porque no, hoy viernes hay muchos temas. Pero sí no puedo dejar de referirme porque he visto mucho esta semana en el ir y venir de los temas, el debate, de los puntos de vista. Obviamente es natural, el tiempo impide, no hay segmento que pueda ni abarcarlo todo jamás en la vida, ni tema que podamos discutir eternamente. El presidente Donald Trump llega al poder en 2024, en noviembre, en una nueva oportunidad que le brinda la historia de ser el presidente de los Estados Unidos. A diferencia del año 2016, cuando él gana, para sorpresa también en ese momento de la mayoría de mucha gente, hay marcos y contextos que cambiaron. Y cambiaron lo suficiente en esos años, tanto dentro de su electorado como dentro de su propia visión del mundo, como para que sus estilos pudieran ser casi totalmente distintos dependiendo del enfoque. En el año 2016, Trump llega al poder, entre otras cosas, criticando el expansionismo militar, la presencia en una cantidad de lugares donde parecía no tener fin la presencia norteamericana y donde, sin ninguna duda, había un entrampamiento de la doctrina, y tómese en cuenta este término, doctrina, la doctrina militar norteamericana del siglo XXI venía teniendo problemas. ¿Quién puede dudar que en términos militares Estados Unidos gana los enfrentamientos contra el Irak de Saddam? Claro que los gana, los derrota completamente, consigue ocupar las ciudades más importantes. Ahora, donde viene el problema es a partir del formato de ocupación permanente de un país del tamaño de Irak, donde tiene que enfrentar en Basora, en, por supuesto, Bagdad, la capital, y en otras ciudades, comenzar a enfrentar insurgencias, comenzar a enfrentar el día después. Ese día después de intentar asegurar la construcción de nuevas instituciones, de entrenar un nuevo ejército, de lograr instituciones, digamos, mucho más democráticas que las que anteriormente había en ese país. Es un proceso tan largo, tan tedioso y tan difícil, sobre todo en el caso de un Irak que tiene población chií, que tiene población suní, que tiene población cristiana, porque los cristianos caldeos siempre fueron los grandes ignorados dentro del rompecabezas iraquí, y donde los propios kurdos iraquíes, víctimas de miles de crímenes y el gaseamiento del dictador, entre muchas otras cosas. Ese proceso que se alarga por 2 décadas, incluso hoy todavía tiene consecuencias directas en su territorio. Irak sigue siendo un país bastante inestable, cuya autoridad central no domina completamente su mapa, y donde, si bien no hay un Saddam Hussein con un ejército que llegó a ser en el 89 el cuarto del mundo en armamento, sigue siendo todavía un lugar difícil de establecer aspectos de seguridad, incluso de espacio aéreo. En el caso que concierne a el 24, cuando Trump llega al poder, hay 2 elementos que cambian. Primero, una administración Biden que había ya completado el retiro de los Estados Unidos de Afganistán. Un retiro muy curioso, porque si bien Estados Unidos había caído en la misma trampa de la permanencia casi sin propósitos, el retiro, hay que decir, no generó una mejor situación a la población de ese país. De hecho, los pocos derechos de las mujeres que se habían logrado hacer avanzar, todos retrocedieron. Hoy las peores leyes del mundo contra la mujer y sobre la mujer, están otra vez en el territorio afgano, dada la condición de régimen religioso que, una vez más, allí se establece. La situación en estos países es disímil, cambia tanto como el contexto social de cada uno, y a partir del año 2024, Trump toma el lema America First. America First es América primero. ¿Y qué significa America First? América primero desde el punto de vista de Donald Trump, de su electorado y de su visión, de su cosmovisión del mundo. Bueno, Estados Unidos primero implica que los intereses que él entienda de corto, mediano y largo plazo están primero que los acuerdos multilaterales. Si hay que romper o maltratar alianzas tan históricas como la alianza con Europa a través de la OTAN
la cercanía con otros aliados a partir de una política que supuestamente haga primar esos intereses, pues él lo va a hacer. Y ese ha sido, pues digamos, el punto cardinal más importante. El segundo punto cardinal es pasar a la acción mucho más rápido y en menos tiempo que otras administraciones. Eso incluye aquellas a las que él mismo había criticado antes del 16 y que tenían participación en eventos internacionales, como fue la desestabilización de los regímenes del norte de África, como fue obviamente los cambios de gobierno que ocurrieron en Oriente Medio dentro de esa misma primavera árabe, ni hablar del tratamiento a dictaduras de América Latina. Obama inició el proceso de las sanciones por aquí, sanciones por allá, sanciones que en muchos casos fueron a personas individuales, en el caso del gobierno venezolano, nunca fueron necesariamente al Estado como tal venezolano, y donde definitivamente estas sanciones comprobaron no ser efectivas para provocar cambios. En el caso de la administración de Biden 2024, yo creo que fue peor todavía. No solamente mostró una gran inacción allí donde se necesitaba tal vez una mano más fuerte contra regímenes claramente descarados, sino que incluso intentó otra vez volver a los niveles de diálogo que ya habían fracasado previamente. Y eso explica mucho de por qué ese voto latino, que mucha gente se ponía la mano en la cabeza cuando veía los números del voto que sacó Trump en el 2024, independientemente de lo que luego pasaría con ICE, es evidente que mucho de ese voto venía de lo que muchos consideraban era una especie de traición o de maltrato a esas comunidades que habían salido escapando de regímenes como el nicaragüense o el cubano o el venezolano hacia los Estados Unidos. Trump ha decidido entonces en sus intervenciones fuera pasar a la presión directa, militarizó el Caribe, trasladó el Comando Sur, lo engrosó y finalmente terminó haciendo una acción extractiva en el caso venezolano que se lleva a Nicolás Maduro a una cárcel norteamericana. No te invade Venezuela y qué bueno, porque sería una situación muy difícil, pero te decapita el régimen y hace que desde entonces Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello y los demás bailen al son que desde la embajada de Washington en Caracas y desde Washington se toca. Hoy vemos a Delcy recibir al ministro de Energía en Caracas, recibir al director de la CIA, recibir al director militar del Comando Sur, pasearlo, tomarse fotos, darle medallitas, además de liberar presos políticos. Ayer hubo una protesta en Caracas por los salarios, como no la había habido en años, y no hubo respuesta militar. No le tiraron las tanquetas, no le tiraron el ejército a darle golpes. Es evidente que algo ha cambiado. En el caso de muchos de esos venezolanos cambió tal vez para bien, y qué bueno, porque de eso nos alegramos. En el caso que concierne ahora a Irán, está intentando el presidente Trump, por la vía militar, manu militari, como se dice en el derecho internacional, lograr a partir de la disminución de las capacidades militares de un país que muchos o lo ignoran o sabiéndolo, tal vez su antinorteamericanismo le hace dejarlo para último, que tiene 3 gobiernos a la vez. Un gobierno civil que se elige por elecciones, ¿verdad?, donde siempre gana un moderado. Un gobierno militar que lo dirige la Guardia Revolucionaria y a la que se le han quitado, para no decir verdad, que se le han matado y acribillado a la mayoría de sus líderes militares. Y un gobierno teocrático religioso que dirige ese gran ayatolá que desde el año 79 tendría 3. Aunque del tercero insistimos en que se tienen dudas sobre su paradero. Incluso ayer tuvimos el debate de si esta persona está con vida o no. Esta doctrina Monroe, como muchos han dicho con el juego de palabras de Donald y Monroe, ha llegado al menos para permanecer durante este cuatrenio. Ya veremos después si el continuador de la política norteamericana la va a seguir. Ahora lo que va a cambiar es la correlación. Y cierro diciendo que si va a cambiar y va a producir cambios, ya anuncia hoy Díaz-Canel, y eso lo va a tratar Rosendo, que iniciaron las conversaciones, que van a hablar de qué cosas pueden darse de manera bilateral. ¿Acaso Díaz-Canel se levantó del lado equivocado de la cama, tuvo una serendipia, tuvo una especie de revelación que le va a llevar a ser más humano con los 51 presos que soltó ayer? No, la fuerza, nos guste o no, sigue siendo la forma primaria de poder, y parecería que la política de Trump, verse dispuesto a utilizarla, está haciendo que gente muy indeseable, con la que, atención a mis queridos amigos, con la que el derecho internacional no ha podido hacer nada, ni el ordenamiento internacional ha podido hacer nada, sino asegurarle su espacio, entonces parece que la fuerza comienza a asustarles. Seguimos con más
Este es el Gobierno de la Mañana. Llévatelo, Francis.